¿Qué onda? Bienvenidos a Filosofía Pop. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de una pregunta que me hacen de manera recurrente y es ¿a qué me puedo dedicar si estudio o estudié filosofía? Y creo que esta pregunta me la hacen sobre todo muchas personas jóvenes que sienten cierto interés hacia la filosofía, pero que no saben si realmente matricularse en la universidad o no. Y creo que esto también viene dado a razón de que hay como ciertos tabús o ciertos prejuicios con relación a la carrera. Todo esto lo voy a responder de manera orgánica, no tengo ningún guión, no escribí nada, simplemente voy a tratar de darles como la opinión más sincera con relación a esto y claro, desde mi experiencia personal. Yo no puedo hablar realmente por otras personas, solamente les puedo platicar con relación a lo que yo sé. Y claro, creo que esto es una cosa que de alguna manera preocupa. En lo personal, cuando yo entré a estudiar filosofía, sí hubo una suerte de preocupación al interior pues de mi casa. Yo solamente crecí con mi mamá y la verdad es que no teníamos lana, ¿no? No vengo de una familia con recursos, ni siquiera con medianos recursos. Y mi mamá tenía, digamos, como que mantenernos a mí y a mis otros dos hermanos. Entonces era una situación, digamos, como que económica complicada. Y claro, mi mamá también tenía esta preocupación sobre qué iba a suceder si yo decidía estudiar filosofía. Eh, y claro que también me la expresó en algún determinado momento, ¿no? Es decir, este tabú con relación a la carrera no es nuevo, sino que más bien ya lleva años circulando. Y fue tanta, vamos, yo también me volví, o sea, yo también era consciente de eso, de que decía, o sea, estaba también yo como, mi cabeza tenía también como todos esos prejuicios con relación a la filosofía, que yo también lo dudé un poco en un primer momento, y en un primer momento me matriculé en otra licenciatura que no tenía nada que ver, pues también un poco digamos como por este tipo de temores y porque yo pensaba con que ok, es que tengo que estudiar algo que me prometa tener trabajo y que prometa que yo voy a poder salir de esta situación económica en la que me encuentro o en la que se encuentra mi familia. Pero pues bueno, la realidad es que abandoné esta carrera y la abandoné pues porque no me sentía yo cómodo estudiándola, no sentía que estaba abonando a algo realmente como que en mi vida, ¿no? Yo sabía que lo que quería estudiar realmente era filosofía, sentía como esta vocación y vocación justamente etimológicamente significa como esto de llamado, no es un vocare, no es algo que te llama y pues por eso decidí estudiar filosofía. Me arrepiento de haber estudiado filosofía, la verdad es que no me arrepiento de haber estudiado filosofía. Afortunadamente hasta el día de hoy no me ha faltado trabajo, es decir, claro que he tenido ciertos momentos económicos difíciles como toda o como cualquier persona que no haya nacido al interior de una familia con dinero, rica o con un chingo de privilegios. Entonces claro que he tenido dificultades económicas en diferentes momentos, pero afortunadamente nunca me ha faltado trabajo y tampoco es que pueda yo decir que me siento infeliz, sino al contrario, me siento muy complacido de haber estudiado filosofía y dedicarme a la filosofía. Pero bueno, todo esto es como un poco de preámbulo. Pasemos ahora sí a platicar acerca de esta pregunta que me hacen continuamente. ¿A qué se pueden dedicarse a estudiar un filosofía? Eh, por supuesto, como la opción más visible o más palpable, pero que también al mismo tiempo no es una opción que quizá todos quieran, o por la que todos quieran optar, es dedicarse a ser profesor, profesora, profesore de filosofía. Y esto puede ser desde preparatoria, que no sé cómo se les llama en otros países, y obviamente en universidad. En lo personal, y que bueno, no les dije a qué me dedico yo estudié, bueno, un poco de preámbulo para los que no me conozcan, también para entender cómo, desde dónde respondo. Yo estudié la licenciatura y la maestría en filosofía en la Universidad Veracruzana, el doctorado, no me he titulado, lo estudié en la Universidad Iberoamericana. Actualmente trabajo como profesor universitario y además de esto llevo años escribiendo en diferentes revistas. Actualmente publico en el Washington Post en la sección de Post Opinión en español. Ahí publico actualmente.
Y he estado también, digamos, como que de pronto participando en programas televisivos, dando mi opinión sobre diferentes temas, sobre películas, sobre las columnas que escribo, sobre diferentes temáticas, ¿no? Y bueno, también participo como trabajo desde hace unos meses en una firma de arquitectura, en un despacho de arquitectura internacional, ayudando justamente a hacer investigación sobre la arquitectura, pero desde la filosofía, con tal, digamos, como de poder enriquecer también los proyectos, las diferentes aportaciones públicas que está haciendo este despacho que encabeza Juan Carlos Baumgartner, que en lo personal creo que es como un güey bastante chingón y por eso estoy bastante inteligente y por eso estoy también colaborando con él, porque me gusta como esta visión interdisciplinaria que tiene, que desafortunadamente no tienen muchas otras personas, ¿no? Y que bueno, ahorita platicamos un poquito sobre esto. Pero bueno, se pueden dedicar obviamente a la docencia. En lo personal, a mí me gusta dar clases. En lo personal, a mí la docencia me parece algo muy enriquecedor si quieres estar y dedicarte genuinamente a la filosofía. Esto no significa que sea necesario, pero para mí personalmente me parece que es algo muy rico. ¿Por qué me parece que es algo muy rico dar clases? Porque yo que sí continúo completamente en la filosofía, continuamente sigo leyendo y revisando textos que ya haya leído o quizá textos nuevos. Eh, y siempre ayuda muchísimo tener con quién rebotar estas ideas, ¿no? Cuando eres estudiante de la licenciatura o de lo que sea, es una chingonería porque tú llegas con todas estas ideas y llegas a trabajarlas en clase, llegas a discutirlas con tus maestros, maestras, con tus compañeros, con todas esas personas y es una chingonería, ¿no? Ahí es donde justamente se desatan ciertos nudos, donde expones ciertas preguntas, dudas, donde se generan discusiones interesantes. Entonces sí me parece chingón eso. Y creo que justamente cuando doy clases es algo que también sucede. De pronto estoy dando clases y me acuerdo de algo que leí y pum, lo desarticulas. Entonces es como muy chingón y también es como muy chingón o muy enriquecedor de pronto percatarte con que alumnos, alumnas sienten interés por lo que tú les estás explicando, que les gusta, que los motivas a leer, a discutir. Entonces es algo muy chingón. Pero bueno, obviamente puedes dedicarte a dar clases si es que así lo quieres, ¿no? Pero lo vuelvo a repetir, habrá quienes no quieran dedicarse a dar clases. De ahí en fuera, y lo voy a decir, digamos, como desde, lo repito otra vez, desde mi experiencia, yo he conocido gente que estudió filosofía, que se dedica a la política, que tiene puestos al interior de la política, que son, no sé, diputadas, que tienen, no sé, algún puesto, digamos, como que similar son al interior de la política. Entonces claro que se pueden meter ahí. Hay mucha gente que trabaja haciendo edición para no sé, para editoriales, no sé, para editoriales de libros, para revistas, que trabajan como jefes editoriales, directores editoriales, cuestiones digamos como muy similares del estilo. Hay gente que trabaja también al interior de empresas. No sabría, no recuerdo, digamos, como que hoy en día cuáles son los puestos que tienen estas personas, pero me ha tocado conocer gente que tiene diferentes empresas de cosas muy variadas, pero también gente que trabaja al interior de estas empresas, ¿no? No sé, un día conocí en un bar a un güey que trabajaba en una empresa que se dedicaba a cuestiones médicas, de salud, no recuerdo cuál era el puesto que desempeñaba y pues mi pregunta pues fue un poco pues en buen pedo pues y le dije como ¿y qué pedo que haces ahí? Y ese güey me dijo algo que pues a final de cuentas es muy cierto, me dijo pues pensar, ¿no? Dijo a final de cuentas en todos lados hace falta que piensen, ¿no? Tú lo sabes. Le dije claro, ¿no? Y con esto me gustaría justamente como aprovechar esto que estoy diciendo como para decirles a los que me están escuchando que no se desanimen, pues
Eh, Obviamente tenemos esta preocupación monetaria y laboral porque al interior de la sociedad donde vivimos es necesario todo esto. Eh, pero algo que pueda ayudar como para desarticular o dejar a un lado como todas estas ideas que hay con relación a la filosofía, que si estudias filosofía te vas a morir de hambre. eh, yo creo que hoy en día todos debemos o deberíamos de ser conscientes o somos conscientes muchos de que hoy en día no hay una carrera que te pueda garantizar tener un buen empleo o tener mucho dinero, ¿no? Es decir, quizá hace varios años atrás, hace varias décadas atrás, si estudiabas, no lo sé, ingeniería petroquímica, tenías más oportunidades para tener un mejor empleo, ¿no? Eh, pero hoy en día cada vez estas cuestiones se van volviendo más problemáticas, ¿no? Estudiar lo que estudies no te garantiza realmente que puedas tener un buen empleo, ¿no? Es decir, hay una precariedad con relación al ámbito laboral independientemente de la carrera que hayas estudiado, ¿no? Es decir, hay gente desempleada de todas las licenciaturas, ¿no? De medicina, por más que sea una labor necesaria al interior de nuestras sociedades, ¿no? Hay ingenieros sin empleos, hay gente que estudió relaciones industriales, relaciones internacionales. Hay una dificultad con relación a eso, ¿no? Es decir, eh, vamos, este temor que hay con relación a la filosofía, pues en realidad es un temor, me parece, generalizado con relación a cualquier carrera que estudies en la actualidad, ¿no? Y creo que es una preocupación real que no la podemos evitar sentir. Entonces, decir esto y dejarlo en claro, ¿no? O sea, dejen atrás esta, hay que desembarazarnos de esta idea que nos ha habitado tan fuertemente con relación a que si estudiamos filosofía nos vamos a morir de hambre. La realidad es que por lo menos yo no me estoy muriendo de hambre, pues, y suena muy feo también enunciarlo de esta manera y suena incluso despectivo y puede sonar incluso como clasista decirlo de esta manera, ¿no? No es cierto, no es cierto, ¿no? La realidad es que sí podemos trabajar y podemos trabajar de muchísimas cosas, ¿no? De verdad, vamos, como le estaba yo contando hace rato, ¿no? Es decir, sí, claro, doy clases, pero además de dar clases, escribo columnas para el Washington Post, ¿no? Eh, ¿Necesitaba yo estudiar filosofía necesariamente para hacerlo? No, solamente contratan a filósofos para que escriban columnas, no. Sin embargo, es un área que yo he decidido ocupar durante muchos años. Me dediqué a hacer crítica cinematográfica. Y lo hacía yo principalmente desde la filosofía bajo un intento de hacer film theory, que la film theory es una cosa distinta a la crítica cinematográfica, ¿no? Al mero hecho de, se me olvidó esta palabra, de hacer como una mera descripción de lo que está sucediendo en las películas y de que si la toma este y aquello, éfrasis, ¿no? Se le llama éfrasis como a meramente pasar un discurso artístico a un discurso pues a un discurso oral o escrito, ¿no? Intentaba yo hacer film theory, ¿no? Y vamos, es algo que quizá no hace mucha gente que estudió filosofía, pero decidí hacerlo, ¿no? Trabajo, le estaba contando hace rato, trabajo con un despacho de arquitectura y pues vamos, tampoco quizás sea como el primer empleo usual que se le pueda ocurrir a las personas desde la filosofía. Sin embargo, ahí estoy. ¿Y por qué estoy ahí? Pues bueno, también... Ah, bueno, entre otras cosas, ¿no? Hace muchos años, en el 2015, participé en un concurso de arquitectura con dos de mis mejores amigos. Ganamos una mención honorífica. Vamos, pues todo depende también, digamos, como de los intereses que tengas y hacia dónde te quieras ir moviendo tú, ¿no? Yo decidí moverme desde la filosofía a cuestiones de cultura pop, de cine, de cuestiones que suceden como actualmente, violencia, representación, me interesa también la arquitectura y le he pegado ahí, pues todo eso también me ha abierto, digamos, como que
oportunidades laborales. Pero esto también sucedería si ustedes estudiaran la carrera que ustedes quieran estudiar, ¿no? Es decir, depende de los diferentes intereses que ustedes tengan, depende de los lados hacia los que se quieran ir moviendo, es como van a ir encontrando oportunidades, oportunidades laborales, ¿no? Es decir, realmente, claro, y también es parte, y también parte del problema es este prejuicio que hay con relación a la filosofía, pero la realidad es que un filósofo podría trabajar en cualquier lugar, ¿no? Es decir, claro que no estamos en un organigrama, quizá como ahí alguien de recursos humanos o una psicóloga o un psicólogo al interior de una empresa, eh, pero la filosofía es muy necesaria. Y la filosofía es muy necesaria porque tiene que ver principalmente con pensar. Y yo sé que todos pensamos, yo sé que todos pensamos y que todos al interior de cada uno de nosotros habita, digamos, como la capacidad crítica de pensar. Eh, pero de verdad, estudiar filosofía sí requiere cierto, y las personas que han estudiado filosofía lo saben, sí requiere un rigor intelectual, metodológico, crítico, epistemológico. Se requieren ciertas herramientas metodológicas y epistémicas. Eh, Pasamos también por muchos años de estudio de la lógica, que quizá de primera mano no le gusta a mucha gente cuando está a estudiar filosofía, pero es necesario. Eh, la filosofía nos puede enseñar a pensar críticamente, analíticamente, informadamente. Y eh, Y claro que esto a final de cuentas lo que termina por darte son herramientas con relación al pensar. ¿Cómo decirlo? No quiero que suene mal, pues, o que suene de una manera incorrecta, pero si bien todos pensamos, no todos podemos pensar a veces tan críticamente. Y lo vuelvo a decir, habitan todos nosotros, nosotras, la capacidad de pensar críticamente. Pero también depende de qué tanto empeño le tengamos, le pongamos, nos informemos, seamos críticos, ¿no? Mucha gente de pronto quiere llegar, me ha pasado a mí, y creen que simplemente como por el mero hecho de poder pensar o de que vieron algún artículo sencillo, vieron un video, creen que ya poseen como cierto pensamiento estructurado con relación a una idea, y cuando comienzo a dialogar con estas personas y comienzo a desarticular históricamente lo que el contexto en el cual se sitúan como ciertas problemáticas, ya diferentes autores, autoras, investigaciones, es algo que la otra persona a veces no tiene. Pero todo este tipo de rigor que, que sí se dispone al interior de la filosofía es algo que viene aprendido justamente de esta profesión. La filosofía nos enseña a pensar más críticamente. Y hay veces que creo que la gente, la sociedad, no lo valora del todo. ¿Saben? Porque de pronto, ¿saben cómo decirlo? Eh, en la medida que todos pensamos, creen que el pensamiento que tienen es igual al tipo de pensamiento crítico que se puede tener desde la filosofía, cuando no es así. ¿Saben? Y que es más fácil de diferenciarlo quizá con otras disciplinas, no sé, porque quizá no todos tenemos la habilidad de dibujar, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues claro, no todos sentimos que podemos ser chingones dibujando. Sin embargo, tenemos que pensar todos los días para poder vivir y para poder actuar y para poder hacer frente a muchas situaciones. Y desde ahí es que mucha gente demerita la filosofía sin darse cuenta de que no por pensar se está pensando críticamente, automáticamente o analíticamente, ni informadamente, ni con ciertas revisiones que la filosofía sí nos da, pues, o sea, que sí termina por darnos todo esto la filosofía. Y por eso repito, desde ahí viene dado también como ciertas vejaciones con relación a la filosofía, pero la realidad es que la filosofía debería de ser, y es importante, creo, en cualquier lugar, porque en cualquier lugar, como me dijo este güey que conocí en un bar en el Covadonga, porque en todos lugares es necesario gente que pueda pensar críticamente,
analíticamente, profundamente, abstractamente, y con cierto rigor lógico de por medio. En todos lados es necesario gente así, ¿no? Y vamos, de alguna manera, vuelvo a este punto, por eso estoy trabajando con este despacho de arquitectos, ¿no? Porque de pronto, este arquitecto que les mencionaba es muy inteligente, y de pronto él sabe, pues, y está consciente del papel que tiene la filosofía en la sociedad, en el pensamiento, en diferentes disciplinas. Y no solamente conoce o sabe la importancia de la filosofía, sino de muchas otras disciplinas. Y él dice, claro, no es que, creo que dice algo así, ¿no? Pero es como decir, claro, soy arquitecto, pero la arquitectura necesita de otras disciplinas. Porque si no hago caso a estas otras disciplinas, lo que yo construya va a ser limitado. Y entonces él apuesta justamente por construir algo más chingón. Desafortunadamente, no muchas personas tienen esta visión con relación a la filosofía o a otras disciplinas que a veces son desdeñadas por no ser de un índole científico, y que, ojo, ¿no? Hoy en día, obviamente me encanta la ciencia, pero también hay mucha gente que creo que habla de la ciencia con un gran desconocimiento, ¿no? Y que incluso hay mucha gente que, para quienes la ciencia hoy en día ocupa el lugar que ocupó para muchos la religión, ¿no? Es decir, se acercan a la ciencia en términos dogmáticos, ¿no? Y ojo con eso, porque también es un peligro, pero justamente es un peligro que habla acerca del desconocimiento, de la manera en la que trabaja la ciencia, en la que se construye, en la que se formulan ciertos enunciados, y que para esto necesitamos justamente la filosofía. En fin, regresando a toda esta pregunta inicial, desafortunadamente yo no conozco a toda la gente que haya estudiado filosofía y todas las cosas a las que se dedican hoy en día, y si tiene que ver algo con la filosofía o no, si le sirvió o no. En lo personal, yo lo que sí creo es que te puedes dedicar a muchas cosas estudiando filosofía, ¿no? Puedes ser consultor, puedes ser consultor de ciertas investigaciones que se quieran hacer al interior de algún lugar. Hay mucha gente que se está dedicando justamente a esto, de hacer como consultorías filosóficas, es decir, y obviamente la consultoría filosófica no intenta ocupar el lugar de un psicólogo, de una psicóloga, porque no estamos capacitados para eso, sino simplemente es un acompañamiento de orden filosófico. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos preguntas de orden filosófico y existenciales que a veces quizá no vamos a poder trabajar con un terapeuta, pero para eso está justamente la filosofía, filósofos, ¿no? Entonces, mucha gente paga por consultorías, por poder hablar con alguien que estudió filosofía y decirle, oye, man, tengo estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con esto, no? Y entonces es un diálogo, es una discusión, pero que busca justamente fortalecernos, ¿no? Lo vuelvo a repetir, hay mucha gente que se dedica a escribir, hay mucha gente que se dedica a editar, hay mucha gente que se dedica a hacer curaduría de arte, ¿no? Es decir, que trabajan en galerías, que trabajan en museos, que trabajan haciendo cierta revisión acerca del arte, y que desde ahí justamente curan ciertas exposiciones. Hay gente que se dedica simplemente a escribir, hay mucha gente que escribe en medios, y hay mucha gente que también está en la política, pero también hay gente que está al interior de empresas. Pero y aquí quizás soy muy optimista, de verdad. Yo sí creo que estudiando filosofía puedes trabajar de lo que sea, ¿no? Que creo también que es algo que sucede hoy en día. No todos los psicólogos trabajan en psicología, no todos los ingenieros trabajan haciendo necesariamente ingeniería. Es una problemática que tenemos actualmente. Y no solamente quiero ser positivo, también les quiero hablar con toda honestidad. Hay gente que de pronto, sí me ha pasado, ¿no? He conocido gente que estudió filosofía y que yo sé que hoy en día no se dedican realmente a la filosofía o algo que tenga que ver con la filosofía, o que les cuesta trabajo encontrar trabajo desde habiendo estudiado filosofía. Claro que también sucede, no les quiero mentir, pero lo vuelvo a decir,
esto creo que es algo que sucede con cualquier profesión. Eh, Afortunadamente a mí me han ayudado diferentes cosas, ¿no? Me ha ayudado el hecho de que yo desde hace muchos años atrás, cuando estaba terminando una licenciatura, y aquí voy a ser muy cínico al respecto, ¿no? Había muchos autores clásicos que a mí me gustaban, pero me preocupaba, claro, mi futuro laboral. Y yo decidí no hacer justamente mi tesis sobre algún filósofo o filósofa clásica, porque yo decía, ok, si hago una tesis sobre Heidegger, mi tesis sobre Heidegger, no por menospreciar mi pensamiento, lo que yo sepa de él, pero decía, mi tesis de Heidegger va a cambiar la forma en la que pensaba, en la que se piensa sobre Heidegger o la que se piensa algún tema en específico de la filosofía. ¿Cuántas tesis hacen sobre Heidegger al año en todo el mundo, ¿no? Y, y entonces yo desde ahí decidí justamente enfocarme en temas más contemporáneos, porque yo tenía la idea de que la filosofía, yo decía, la filosofía ha cambiado mucho en 10, 15 años, ¿no? Y hace 15 años no se hablaba tanto de la filosofía como se comienza a hablar hoy en día. Hace 15 años, por ejemplo, Zizek no era tan conocido como era hoy en día, ¿no? Que claro que es importante hablar de que exista una figura como Zizek que sea internacionalmente conocida, ¿no? Es un gran logro para la filosofía porque esto no pasaba quizá desde Foucault. Eh, pero bueno, regresando a esto, eh, yo sabía, yo tenía como esta idea de que decía, la filosofía es muy importante y los filósofos nos estamos perdiendo discusiones, diálogos que son importantes. Yo decía, yo hace 10 años o más decía, a ver, yo decía, durante muchos años, por ejemplo, la ética solamente especulaba sobre ciertas problemáticas, ¿no? Dije, hoy en día y en un futuro ya ni siquiera va a necesitar una especulación, sino que va a ser necesario forzosamente hablar de ciertos problemas desde la filosofía, ¿no? Porque decía, ok, se está empezando a experimentar con la clonación, se está empezando a experimentar con cómo hacer ciertas variaciones en el ADN, están comenzando a explorarse la inteligencia artificial. Yo decía, ahorita hablamos especulativamente sobre esto, pero en unos años va a ser necesario hablar en términos reales. Y entonces dije, ¿qué necesito hacer? Quizá no abocarme al estudio de filósofos clásicos, sino quizá desde todo esto tratar de hablar y discutir sobre fenómenos actuales, sobre problemáticas actuales y sobre problemáticas que vayan a venir a futuro. Y yo hice esto y tomé esta decisión justamente para intentar desde la filosofía estar discutiendo sobre lo actual, que es en buena parte lo que yo hago. Y también es en buena parte lo que ha posibilitado, por ejemplo, que yo esté haciendo este video, que suba videos a TikTok analizando memes, que haya escrito en algún momento sobre la ontología del meme, sobre la Rosa de Guadalupe. No lo sé, es todo eso lo que ha posibilitado que yo escriba, que yo esté en diferentes lugares y que también me dé como un poquito más de permanencia o de oportunidades laborales. Pero repito, creo que esto es algo que sucede con casi cualquier profesión hoy en día. Yo el consejo que les podría dar es que no se desanimen si quieren estudiar filosofía, si les interesa la filosofía, no se desanimen. Pero también si deciden estudiar filosofía, saber, como estos memes que hay, estudiar filosofía no son carreritas. Hay mucha gente que al inicio de la carrera se siente como muy chingona y muy sacale punta. Por lo general son güeyes, ¿no? Los hombres somos más tóxicos con relación a esto. O mejor dicho, somos los hombres los que somos tóxicos con relación a todo este tipo de cosas. Y el ego y en fin. Y por eso hay muchos estudiantes de filosofía que son como muy petulantes. Pero la realidad es que si deciden estudiar filosofía, la filosofía es una carrera de aguante. Hay muy poca gente que se titula de filosofía, y hay mucha gente y hay poca gente que después de titularse de filosofía se dedica a cosas que tienen que ver con la filosofía.
pero esto es principalmente porque es algo de aguante y también de pasión y también de gusto, ¿no? Depende qué tanto te guste lo que estás estudiando. Si les interesa realmente la filosofía, si les gusta, si creen que de verdad necesitan la filosofía y que la filosofía es sentir cosas, háganlo, estudien filosofía, pero a sabiendas de que de verdad es algo que necesita mucho de su voluntad. Necesita que no lo dejen, que no lo abandonen, que no se rindan, que no tiren la toalla, pero también sobre todo necesita, creo, ir dejando cada vez más el ego, porque de verdad mucha gente que estudia filosofía a veces se siente como súper chingona, inmamable y todo este tipo de cosas, ¿no? Despójense de eso. Despójense de eso, despójense de tonterías como de pronto decir que es que solamente la filosofía de la ciencia y es, es pura palabrería de gente que está estudiando apenas en los primeros semestres y que todavía no agarra bien el pedo de qué va y cuáles son, a final de cuentas, todos los diferentes alcances que puede tener la filosofía, ni toda la ayuda social que puede promover la filosofía, ¿no? Si les interesa la filosofía genuinamente, háganlo, estudienlo, no desistan, eh, pero también siempre intentan estar conscientes de la actualidad y de todo lo que sucede. Pueden trabajar, creo que, de muchas cosas. No sé, pueden volverse incluso, digamos, como diplomáticos, diplomáticas, pueden tener algún puesto en la ONU, pueden tener algún puesto en alguna ONG. De verdad, filósofos, filósofas, hay en todos lados, ¿no? Pueden trabajar también haciendo investigación para particulares, porque hay empresas que están investigaciones de diferentes temáticas y la filosofía nos enseña también a eso, a investigar. Entonces, no se desanimen, no se van a morir de hambre, o no necesariamente significa que no se van a volver, no, vamos, estudiar filosofía no necesariamente significa que se vayan a volver ricos, pero tampoco significa que no van a tener trabajo necesariamente, ¿no? Entonces, digo, espero que lo que estoy contando aquí les pueda ser de alguna ayuda. Yo sé que no es una respuesta concreta, pero repito, yo solamente puedo hablar desde mi experiencia, no puedo abarcar la experiencia de todas las personas que han estudiado o que hemos estudiado filosofía. Espero que de alguna manera todo esto que acabo de decir les pueda ayudar, les pueda servir de algo. Si tienen dudas, preguntas que les gustaría que vaya respondiendo en futuros videos, pues déjenmelo acá abajo en los comentarios. Suscríbanse al canal, voy a intentar estar subiendo videos de diferentes cosas desde la filosofía. Después buscaré también subirlos para que puedan estar a manera de podcast. Pero pues bueno, espero que les haya servido. Y pues bueno, nos estamos viendo. Soy Fer Bustos, que tengan bonito día.